Hola amigos y amigas de Caseta Gunea, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una herramienta muy interesante que seguro que tienes en el móvil. Es Google Lens. Google Lens es una aplicación de Google que combina la cámara del dispositivo con inteligencia artificial para ayudarte a reconocer objetos, texto y lugares y darte información útil en el momento. Podemos acceder directamente desde Google clicando en este icono o podemos descargar la app. En muchos dispositivos Android Google Lens ya viene instalado, pero si no es tu caso puedes descargar desde la Play Store. También está disponible para iOS y puedes descargarlo desde la App Store. Google Lens tiene varias funciones muy útiles. Vamos a revisar algunas de ellas. Si estás en un país extranjero o encuentras un texto en un idioma que no entiendes, simplemente seleccionamos Traducir y le sacamos una foto al texto. Google Lens lo traducirá automáticamente. Siguiendo con el texto, también podemos copiar y pegar. Google Lens permite escanear texto y copiarlo directamente en el móvil. Esto es ideal para tomar apuntes rápidamente o copiar datos de contacto sin necesidad de escribir. También podemos utilizar para buscar información. Con esta función podemos identificar plantas, animales, monumentos. Google Lens buscará en su base de datos y te mostrará información sobre el objeto. También podemos utilizar con productos como ropa, libros. Podemos usar Google Lens para encontrar más detalles e incluso comprarlo online. Con esta función encontraremos productos similares, precios, tiendas. Otra función muy práctica es que podemos sacarle una foto a una dirección. Automáticamente Google Lens reconocerá que es una dirección y nos lo mostrará en el mapa donde se encuentra esa ubicación. Y por último tenemos la opción de deberes. Con esta opción Google Lens nos resolverá el problema matemático. Y no solamente nos ofrecerá el resultado, sino que podremos ver la explicación paso a paso. Y esto es todo por hoy. Como has visto, Google Lens es una herramienta muy útil para el día a día. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más videotutoriales. ¡Hasta la próxima!